Bienvenidos. Las consultas son una herramienta que nos van a permitir a nosotros adquirir información de una base de datos. En este laboratorio vamos a ver crear y conocer los diferentes tipos de consultas, conocer criterios para resolver diferentes consultas, aplicar cálculos de diversos valores y también usar consultas como origen de otras consultas o consultas de otras consultas. Vamos a trabajar con este laboratorio número 3 que tenemos aquí en el escritorio. Vamos a ingresar y vamos a entrar a este archivo de Access PC Ventas. En esta parte de acá vamos a responder algunas dudas o preguntas que nos pide esta guía. Nos dice que seleccionemos una tabla llamada facturas con las columnas ID de factura y también el ID del cliente. Y luego colocar ahí un criterio o una condición. Clic acá, ficha crear, diseño de consulta y en esta parte seleccionamos una tabla porque es a esa tabla donde vamos a aplicar este tipo de consultas. Doble clic, luego arrastramos ID de factura, ID de cliente, le voy a dar a ejecutar por mientras y acá se va a mostrar el total de registros o filas al momento de aplicar ese tipo de consulta, al aplicar ese tipo de pregunta a nuestra base de datos. 1082 registros. En esta parte interesante de aquí de Access es que nos muestra una vista SQL. SQL también es un lenguaje que nos sirve a nosotros para poder aplicar o realizar o crear consultas a una base de datos. Vamos a darle clic aquí en vista SQL y acá nos muestra lo siguiente. Nos indica que va a seleccionar de una tabla llamado facturas, punto, la columna ID de factura. También va a seleccionar o va a mostrar de una tabla facturas, punto, su columna ID de cliente. ¿De dónde todo esto? De una tabla llamada facturas. Vamos a darle clic acá y vista hoja de datos y nos muestra otra vez eso. Vamos a darle clic en vista diseño y ahora en la parte del ID de cliente, en esta opción de acá, en esta columna, vamos a colocarle entre comillas una condición, un criterio que se llama aquí. Entre comillas colocamos C0005. Cerramos comillas y vamos a darle clic en ejecutar. Ahora la cantidad de registros que muestra es 55. ¿Por qué? Porque ahora solamente está mostrando o seleccionando aquellas facturas que pertenecen a un ID de cliente con el código C0005. Esas son las consultas, hacer preguntas a una tabla de una base de datos o también a un conjunto de tablas con el fin de satisfacer algún requerimiento de información. Vamos a darle clic, aquí presionamos la tecla en el teclado F12 o la tecla Fn más F12 y va a salir esta opción de aquí de guardar como. Si no te sale, dale clic simplemente en guardar. Y en esta parte de acá vamos a colocarle un nombre. ¿Cuál nombre? Aquí en nuestro laboratorio nos pide colocarle ejercicio 01. Borramos esa parte, ejercicio 01, y simplemente le vamos a dar clic en aceptar. Perfecto, ahora tenemos que avanzar con lo siguiente. Consultas con dos o más tablas. Nos pide seleccionar también aquí el ID de artículo, el nombre del artículo, el stock y el nombre de la categoría de los artículos pertenecientes a la categoría multimedia. Muy bien, la tabla es artículo y también la otra tabla va a ser categoría. ¿Cómo identificar? Bueno, por los sustantivos y también aquí porque los nombres de las tablas están acá. Simplemente ficha crear, diseño de consulta, tabla artículos y también la tabla categorías. Cuando hacemos una consulta de dos tablas en esta parte, es necesario que se muestre aquí la relación para que haya concordancia y también se cumpla la integridad de los datos. Por lo tanto, nos pide colocar aquí el ID del artículo. Vamos a regresar aquí. Nos pide el nombre, non artículo, el stop también. Y luego el nombre de la categoría. El nombre de la categoría está aquí en la tabla categorías. Un clic acá y vamos a visualizar el código SQL que ha generado. Clic aquí
¿Y qué significa esto? Selecciona la columna ID de artículo de la tabla artículos, non artículo de la tabla artículos, stock de la tabla artículos, nombre de la tabla categorías. ¿De dónde? De la tabla categorías que se están relacionando o de los registros que se relacionan con la tabla artículos, manteniendo una igualdad de la llave primaria y secundaria. Aquí en nuestro modelo, en esta parte de acá de la vista diseño, tenemos la tabla artículos y tenemos la tabla categorías. Hay una relación entre los dos, donde indica que una categoría puede tener aquí con infinito varios artículos, o varios artículos pertenecen a una categoría. Por lo tanto, aquí para que se pueda decir eso, artículos tiene algo de categorías, que es CATEC. CATEC es la llave secundaria en la tabla artículos, que permite la relación y comunicación con la tabla categorías. Por lo tanto, en esta parte de acá hay una igualdad entre CATEC y categoría de la tabla categorías. Por lo tanto, si hay tal igualdad, esa igualdad tenemos que colocar al momento de aplicar una consulta a dos tablas. En esta parte de acá, por ahora, viste SQL, por lo tanto acá lo que dice es, tráeme estas columnas de acá o campos de la tabla categorías, teniendo en cuenta que sus registros están relacionados con la tabla artículos. Ahora tengo que hacer una igualdad de la llave secundaria y primaria. Categorías.categoría es la llave primaria, categoría de la llave primaria de la tabla categorías. Y CATEC es la llave secundaria de la tabla artículos. Teniendo en cuenta esta sintaxis, esta forma de cómo enlazar y hacer este tipo de consultas, al ejecutar nos da aquí 40 registros. ¿Qué pasa, por ejemplo, si hacemos más adelante algún tipo de consulta cuando no hay una relación entre ambas tablas directamente? Nos va a generar algún tipo de duplicidad de datos, pero vamos a verlo después. Ahora nos pide que aquí en la condición de la tabla categorías sea entre comillas multimedia. Acá puede ser, bueno, mayúscula o minúscula, no hay ningún tipo de problema. Así que colocamos ejecutar y ahora nos sale simplemente 9. Ahora en la parte de acá abajo dice que se deben demostrar 9 registros y es correcto. Guardamos como Q ejercicio 02. Bueno, presionamos entonces F12 o Fn más F12 y aquí le voy a colocar Q ejercicio 02. Perfecto, y guardamos. Vemos en la parte de acá abajo, practico lo aprendido. Listar las facturas emitidas del 14 de agosto del 2002 y se deben demostrar 4 registros. Tenemos los campos o columnas, ID de factura, nombre del cliente, email y fecha de la factura. Crear, diseño de consulta. Nos habla claramente aquí el ID de factura de la tabla facturas y también tabla clientes. Tabla facturas, doble clic. Tabla clientes, doble clic. Hay una relación entre ambos, por lo tanto la consulta va a ser correcta. Y nos pide también ahora algunos campos. ID de factura, nombre de cliente, doble clic. O arrastramos. El email del cliente. Y también nos pide una fecha de la factura. Ejecutar. Y la respuesta que nos da ahí es 1082 registros. Vamos a regresar aquí a la vista diseño y vamos a ver el criterio o la condición que nos pide. Dice emitidas del 14 de agosto del 2002. Eso iría en la parte de fecha. Ahí colocamos entre comillas 14-08-2002 y cerramos comillas, enter y vamos a ejecutar a ver si nos sale. Dice que no coinciden los tipos de datos en la expresión de criterios.
Bueno, no nos deja. Vamos a probar entonces, si no es con guión, será con un slash. De esta manera, todo entre comillas. Y ahora sí, quizás aprobar y tampoco. Vamos a ver esto entonces de otra manera para poder aplicar aquí quizás entre símbolo de numeral para que nos vea. Bien, en esta parte de acá simplemente colocamos símbolo de numeral o michi al inicio y al final y colocando también un slash. Luego en la parte de ejecutar, un clic y nos va a salir ahí 4 registros. ¿Cuál será el código SQL que ha generado? Un clic acá, vista SQL, y acá entendemos lo siguiente. Seleccionar la columna ID de factura, de la tabla facturas, nombre de cliente de la tabla clientes, el email de la tabla clientes, la fecha de la tabla factura. ¿De dónde? De la tabla clientes que se está relacionando con la tabla facturas, teniendo en cuenta la igualdad de llave primaria y secundaria. Aquí ID de cliente es la llave primaria de la tabla clientes. Igual a quién? Al ID de cliente de la tabla facturas, la llave secundaria. Donde, esto de acá es la condición, donde el campo o columna fecha de la tabla facturas sea igual a una fecha tal que hemos establecido ahí. Ejecutar y nos da lo siguiente. Simplemente ahora F12 o Fn más F12 y vamos a guardar esto como consulta número 1. Simplemente aceptar y listo. Vamos a cerrar y vamos a desarrollar nuestra próxima consulta.